Para calcular el Producto Interior Bruto podemos usar tres vías. La primera de ellas es la vía o método de producción, a través del cual lo que estaríamos calculando o consistiría en sumar el valor de todos los bienes y servicios finales, que no los intermedios, que se producen en un país durante un año. Bajo este supuesto no podemos contabilizar algunos bienes por duplicado o triplicado, sino solo aquellos los cuales se pueden considerar bienes finales de consumo. Recordemos que un bien final de consumo es aquel que no necesita ningún otro proceso de producción para poder satisfacer una necesidad. De esta manera, el valor añadido bruto lo definiríamos como la diferencia, por ejemplo, entre los ingresos por ventas de una empresa menos el coste de productos intermedios. Coste de productos intermedios. Del mismo modo, también lo podríamos calcular como la diferencia entre el valor de la producción menos el coste de los factores o la compra de productos intermedios. De esta manera, si lo que hacemos es sumar todos los valores añadidos de todas las empresas para todos los procesos productivos, estaríamos calculando el Producto Interior Bruto. Si utilizamos un ejemplo, imaginemos que en una economía solo hay un único producto, ese producto es el pan, y queremos calcular el Producto Interior Bruto de ese país, lo que tendríamos que atender es a las fases de producción de ese bien, de ese pan. Entonces supongamos el primero sería un agricultor, lo que hace es sembrar una tierra, tiene unos costes de factores, supongamos que de 5 unidades monetarias, y el valor de la producción lo vende en el mercado, precio de venta, supongamos que a 15 unidades monetarias. De tal manera que el valor añadido en esta etapa productiva sería el cálculo de 15 menos 5 igual a 10 unidades monetarias. En una segunda fase, ese trigo entra en un molino para hacer harina. Los costes de los factores productivos, vamos a suponer que serían la compra del trigo, vamos a obviar el coste del molino, etcétera, etcétera, otro tipo de costes intermedios, ¿de acuerdo? Para facilitar los cálculos simplemente, y supongamos que él realiza sociedad productiva y que vende esa harina por valor de 30. Luego entonces en esta etapa el valor añadido lo calcularíamos como la diferencia entre el precio de venta menos el coste de los factores utilizados, sería de 15. Y por último el panadero, en la panadería, suponemos también entonces que esos 30, esa harina, es comprada por el panadero para hacer pan como materia prima. Vamos a obviar igualmente el coste de molinos, de mano de obra, etcétera, etcétera, todo el coste de factores utilizados, y que al final vende el pan por un valor de 50, de tal manera que el valor añadido en esta fase de producción sería el precio de venta menos el coste o consumo de los costes de los factores intermedios, 50 menos 30, 20. Entonces, para calcular el Producto Interior Bruto, lo que tendríamos que hacer es la suma de los valores añadidos en cada una de estas tres etapas. 10, 15, 25 y 20, 45 unidades monetarias sería el Producto Interior Bruto para este país. Otra de las vías para calcular el Producto Interior Bruto es la que conocemos como método de renta. A través del método renta lo que haríamos sería sumar las rentas de los factores productivos obtenidas a lo largo de un año. De tal manera que para calcular el PIB lo que haríamos sería sumar los sueldos y los salarios obtenidos por el factor trabajo más los intereses obtenidos por el factor capital más los alquileres obtenidos por los recursos naturales más los beneficios obtenidos por las empresas. De esta manera obtendríamos el Producto Interior Bruto. Y por último, podríamos calcular la tercera vía, que es a través de consumo, también llamada vía gasto. Vía gasto, para calcularlo únicamente lo que tendríamos que hacer es sumar el gasto ocasionado, el gasto producido en bienes y servicios finales realizados por los consumidores, empresas y el sector público. De tal manera que el Producto Interior Bruto
sería la suma de las familias, consumo. Vamos a darle la letra C, que se suele representar con letra C. La inversión, la letra inversión, ¿vale? Inversión bruta, más el gasto público. Le damos la letra G. Y añadiríamos el sector exterior, que sería la suma de exportaciones, otra X, y le restaríamos las importaciones. El hecho de que las importaciones vayan restando no es otra que darnos cuenta que son bienes producidos fuera del país, luego ya no estaría dentro del Producto Interior porque no se produció dentro de España, y que sí que es consumido por los agentes españoles. Puntualizar que para la inversión bruta vamos a ahondar un poquito más en este concepto. La inversión hemos dicho que es el gasto de los agentes económicos, de las empresas. Este gasto de las empresas lo puede realizar en lo que llamamos la formación bruta de capital fijo. Formación bruta, capital fijo, que no es otra cosa que la inversión que realizan, entre otras cosas, como en plantas, instalaciones, máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y habría que añadirle la inversión en variación de existencias. La variación de existencias sería simplemente la diferencia entre el saldo inicial de existencias en los almacenes de las empresas al principio de un ejercicio y al final. Si ese saldo es positivo, es decir, si hay más existencias al final del año que al principio del año, se dice que la empresa ha invertido en existencias. La suma de estas dos sería la inversión bruta. Cuando hablamos de contabilidad nacional, tenemos que hacer ahora una pequeña apreciación a efectos de cálculo del Producto Interior Bruto a través de estos tres métodos. La primera de ellas hemos dicho que son métodos equivalentes, aunque hay pequeñas diferencias. Hemos dicho que si calculamos el Producto Interior Bruto vía renta, sería la suma de los sueldos y salarios, más los intereses, más los alquileres, más los beneficios de las empresas. Aquí la magnitud económica que obtendríamos se denomina el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Ahora vamos a hablar de todos estos conceptos y cómo serían equivalentes realmente entre sí. A través del valor añadido, hemos dicho que sería la suma de los valores añadidos brutos de cada una de las empresas en cada uno de los procesos de cada uno de los procesos productivos que se tienen en una economía, en el proceso de la elaboración de un bien o servicio. Hemos dicho que ese valor añadido bruto, la suma, obtendríamos el Producto Interior Bruto a coste de factores. Y después, a través del vía gasto, vía consumo vía gasto, que es lo mismo, sumaríamos el consumo, la inversión bruta, el gasto público, las exportaciones y restaríamos las importaciones. Aquí obtendríamos el Producto Interior Bruto a precios de mercado. De tal manera que lo que estamos viendo, si vamos a esta primera parte, a la diferencia entre el valor añadido bruto y el vía consumo, vía gasto, obtendríamos el Producto Interior Bruto a coste de factores y aquí obtendríamos el Producto Interior Bruto a precios de mercado. Pues bien, para pasar cualquier macromagnitud de contabilidad nacional de precios de mercado a coste de factores o coste de factores a precios de mercado, lo que tendríamos que hacer sería sumar o restar los impuestos indirectos al consumo y detraer las subvenciones. Los impuestos indirectos al consumo, daos cuenta que es algo que incrementa el precio de compra real al consumo en el mercado, al consumidor en el mercado. Sería el IVA, serían los impuestos especiales al consumo de ciertos bienes y servicios, como el de los tabacos o el de hidrocarburos o alcohol. Y las subvenciones lo que haría sería detraer o restar cierta parte de los costes de producción para las empresas para que fueran un poco más baratos producir esos bienes y servicios, ¿no? De tal manera que sería un menor coste de producción. Entonces, para pasar de magnitud de coste de factores a precios de mercado,
para pasar de esta magnitud a esta magnitud, tendríamos que sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones. Del mismo modo y de manera equivalente, si quisiéramos pasar de una magnitud de precios de mercado a coste de factores, tendríamos que hacer el proceso inverso, restar los impuestos indirectos y sumar las subvenciones. Teniendo ya el Producto Interior Bruto a coste de los factores, daos cuenta que aquí tenemos el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Vamos ahora a transformar las magnitudes, por ejemplo, de netas a brutas o de brutas a netas. ¿De acuerdo? Para pasar cualquier magnitud, por ejemplo, de bruta a neta, lo que tendremos que hacer, para pasar de bruto a neto, tendremos que detraer o restar el concepto de depreciación, o lo que en el INE lo llama consumo de capital fijo. Esa depreciación o consumo de capital fijo, es lo que sería la pérdida de valor de las instalaciones, las máquinas que han sufrido a lo largo del proceso productivo durante ese año. Nos cuenta que las máquinas a ser utilizadas pierden su valor. Si ese valor no se recupera, haciendo nuevas inversiones, cuando acabe la vida útil de sus bienes o servicios no podrán seguir produciendo. Luego tiene que haber un mecanismo económico que les permita recuperar el valor perdido en la producción. Eso se llama inversión. Y aparte, bueno, que esto ya lo veremos el año que viene en segundo bachillerato, esa depreciación lo que permite es eso, también recuperar esa pérdida de valor a través del ciclo de producción y de venta y obtenerlo a través del precio. Ya tendríamos entonces las cantidades brutas convertidas en netas, pero sí en netas, de tal manera que si quisiéramos hacer el proceso anterior de neto a bruto, lo que tendríamos que hacer sería sumar la depreciación. Y por último, si queremos convertir, bueno, aquí ya tendríamos el Producto Nacional Bruto a coste de factores. Si queremos convertir cualquier magnitud de interior al concepto nacional, a nacional sería restarle las rentas que obtienen los factores extranjeros dentro de España y sumar las rentas de los factores nacionales españoles conseguidas en el extranjero. Y en caso contrario, si quisiéramos calcular de nacional a interior, lo que tendríamos que hacer sería el proceso inverso, sumar la renta a los factores extranjeros y restar la renta de los factores nacionales. De esta manera ya tendríamos el Producto Nacional Neto a coste de los factores. Haciendo una tabla resumen aquí, si queréis, para pasar una magnitud que está a precios de mercado, cualquier magnitud que tenemos en coste de los factores, únicamente tendríamos que sumar los impuestos indirectos y restar las subvenciones. Y al contrario, si quisiéramos calcular a coste de los factores, restaríamos los impuestos indirectos y sumaríamos las subvenciones. Para pasar cualquier magnitud de bruta a neta, independientemente que sea interior, nacional, precios de mercado o coste de los factores, para pasar de bruto a neto, lo que tendríamos que hacer sería restar la depreciación o el consumo de capital fijo. Y al contrario, si tuviésemos neta y quisiéramos pasar la bruta, tendríamos que sumar la depreciación. Y para pasar cualquier magnitud en términos nacionales, teniéndolas en términos interiores, lo que tendría interior a nacional, lo que tendríamos que hacer sería restar las rentas que consiguen los factores extranjeros dentro de España y sumar la renta de los factores nacionales conseguidas en España, perdón, en el exterior. Y al contrario, si tuviésemos la nacional y quisiésemos calcular la interior, lo que tendríamos que hacer sería sumar la renta a los factores extranjeros y restar la renta a los factores nacionales conseguidas fuera de la nación.